Tal vez cometí un error al traer a Azucena a esta casa. La verdad es que no pensé en ti. Es decir, no sabía que tú estabas enterada de cómo la conocí. Me lo dijo don Noel. ¿Y por qué? Una vez ahí me fue a visitarme al convento. Azucena la vio y me contó lo que había entre ustedes. Estaba muy enojada y celosa y me dijo que tú y ella... Entonces fue cuando decidí preguntarle a don Noel si era cierto. Y él me explicó cómo fue que la conociste y lo demás. ¿Y qué pensaste? Que soy un infeliz por haberme aprovechado de una mujer tan joven. Ya sé que no es una justificación, pero todos los hombres lo hacemos. Y desdichadas como Azucena hay miles que no encuentran otra forma para vivir más que esa. Azucena y yo tenemos mucho en común. Los dos hemos vivido en la calle, entre golpes y malos tratos. Hemos conocido el hambre, el frío. Y hemos luchado por salir adelante. Solo que ella tuvo la mala suerte de nacer mujer. Cuando se es pobre es mucho más fácil defenderse cuando eres hombre. Las mujeres siempre llevan la peor parte. Así que no la juzgues tan duramente. No, yo entiendo. Quiero casarla, pero no he encontrado con quién. Y si la regreso al convento, tengo miedo que se escape de nuevo y no volvamos a saber de ella. Es muy joven, impulsiva. Puede regresar a dedicarse a lo de antes. Bueno, ¿qué se queda entonces? Pero su presencia te molesta. No. Ahora que ya me explicaste, ya no. Hagamos una cosa. Lo dejo en tus manos. Habla con ella y luego decides. ¿Te parece? Si tú quieres. Lo que quiero es verte contenta. Que nunca te arrepientas de haberte casado conmigo. Que vayas entendiendo la vida de los que no han tenido tanta suerte como tú. ¿Y se molestó? Lo que pasa es que yo creo que se aburre aquí. Además, ya se había hecho ilusiones de ir a vivir a San Pedro, hacer amistades, frecuentar a Mónica. Tal vez se conforme si la mando de vez en cuando a visitar a su mamá. Como tú quieras. No lo apruebas, ¿verdad? Sabes bien que yo pienso de otra manera. Creo que la mujer debe de estar junto a su esposo, pero tú eres el que debe decidir. Nunca antes la había visto tan alterada. Mamá, ¿crees sinceramente que Mónica me engañó con Juan? Bueno, ella lo dijo. No, nunca lo admitió. Por lo menos no frente a mí. ¿O contigo sí? La verdad ya no recuerdo. ¿Cómo pudo hacerme eso? Si según Aimé estaba muy enamorada de mí. Y luego, ¿por qué armó todo ese lío del convento? Si a quien realmente quería era Juan, debió sentir alivio cuando rompió el compromiso. Bueno, acuérdate que tomó esa decisión para evitarse la vergüenza de que todo mundo supiera que la rechazaste. Y por otra parte, entre ella y Juan no había futuro, de modo que se casara con un descastado. ¿Fue por eso que decidiste darle a Juan el apellido? Para en cierta forma compensarla por mi rechazo. Bueno, sí también. Tenía una opinión muy diferente de ti. Nunca pensé que serías tan generosa ni tan buena. Tal vez no sea generosidad ni bondad, sino el gran amor que te tengo.
Mamá, qué bueno que viniste a verme. No soy inoportuna. Ay, por supuesto que no. Siéntate. Juan no está. Anda un poco ocupado con los negocios. Quiere dedicarse al comercio. Pero tu hija, ¿cómo te has sentido? Feliz. ¿De veras? ¿De veras? Mónica, no me estás engañando. Porque debería. Juan es maravilloso, mamá. No me mires así. Te estoy diciendo la verdad. Es bueno. Es tierno. Me hace reír. Y es tan cariñoso. Mi cielo. Estaba tan preocupada. Es que los hombres siempre son un acertijo, Mónica. Tu padre, que en paz descanse, pues tenía sus ratos buenos, pero cuando estaba de malas ni siquiera había que parársele enfrente. Bueno, yo los ratos malos de Juan los conozco desde antes. Pero los buenos, mamá, compensan cualquier cosa. Entonces lo quieres, Mónica. Mucho. ¿Y él? No sé, pero me respeta, me consiente. Hasta me consulta cosas. Quiere que yo decida, que haga lo que yo quiero. No, no lo puedo creer. Ponte a bordar, haz algo, así se te pasa el aburrimiento. Usted feliz, ¿verdad? Porque se salió con la suya. No sé a qué te refieres. No finja. Si Andrés cambió de parecer fue por su culpa. Mi hijo no puede alejarse de la hacienda. Debe cuidar de sus intereses. Pues tengo entendido que usted lo hizo muy bien durante muchos años. No veo por qué ahora es indispensable. Además, yo aquí me aburro. Si encargaras, tendrías en qué entretenerte. Además, sé perfectamente por qué quieres ir a San Pedro. Yo fui la estúpida porque jamás debí permitir que Andrés rompiera con Mónica. Ya sé que usted hubiera preferido que se casara con ella. Por supuesto. Es 1000 veces mejor que tú. En el fondo yo lo presentía. Desde niñas algo me decía que tú eras una mala semilla. ¡Andrés! 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 Andrés, no sabes lo que acaba de decirme tu mamá. Que soy una mala semilla. Y que por eso ella había escogido a Mónica. ¡Niéguelo! Niegue que eso es lo que acaba de decir. Me aborrece, me odia. Hubo un malentendido. Alberto me lo recomendó. Lo que pasa es que no se atrevió a venir personalmente porque ya ves que él y tu marido no se llevan muy bien. Bueno, no sé. Tendría que preguntárselo a Juan. Pero si le dices que fue Alberto, no va a querer, hija. Y parece que este joven sí está muy necesitado. Mira, dile que te lo recomendé yo. Pero es que no quiero engañarlo, mamá. Dices que es sobrino del mozo de la casa de Andrés. ¿Sí? Bueno, ya veré qué puedo hacer. Estoy tan contenta, hija. Ya lo decía don Noel, que Juan era un buen muchacho. Ojalá y tu hermana también se sosegara. Ya sabes que a lo mejor se mudan aquí. ¿A San Pedro? Sí. El mismo Andrés me lo contó. ¿Pero por qué? Pues parece que ella y tu madrina no se llevan. No será un pretexto de Aime para buscar a Juan. No, ¿cómo crees? Tampoco pienses tan mal de tu hermana. Es que no puedo pensar bien de ella, mamá. Ahora que ya pasó, te lo voy a decir. ¿Te acuerdas cuando llegó diciendo que había encargado? Sí, y desgraciadamente no fue así. ¿Sabes qué me dijo? Que el niño era de Juan. No me digas. Y lo hizo para que yo no me casara. Cuando se lo dije a Juan, él lo negó y frente a ella. ¿Y qué crees que hizo? Dijo que yo lo había inventado, que en ningún momento me dijo que el niño era de él. Mónica, es que es tan espantoso lo que me estás diciendo que me cuesta trabajo creerlo. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque ella me pidió que no lo hiciera. ¿Sabes qué creo, mamá? Que también lo de su embarazo fue mentira. Que lo inventó para que yo rechazara a Juan. Pero si es capaz de llegar hasta ese punto, quiere decir que
que está enajenada con él. ¿Será posible, Mónica? Es que no es justo, mamá. Tú sabes cómo sufrí cuando me quitó Andrés. Y se pretende hacer lo mismo con Juan. No, 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 mi amor, no. Además, él ya te quiere a ti, ¿no? No lo sé. Hasta ahorita todavía no me lo ha dicho. De todos modos, no te apures. La decisión de venir a vivir aquí no es definitiva, hija. Luego dudo mucho que tu madrina lo permita. Sofía tiene su carácter y sabrá imponerse. Ojalá.